Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están a través de las redes sociales sintonizando este canal para mirar estos videos de estudios. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a empezar en la epístola de San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, empezando en el capítulo 1. Vamos a dar lectura y esperemos que Dios hable a sus vidas, así como ha hablado a la mía. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí Pablo está presentándose, ¿verdad? Lo que me llama la atención, lo que dice aquí. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga, eso es bien importante. Así como Pablo es apóstol y como dice él por la voluntad de Dios, así tienen que ser aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos evangelistas, esos tres ministerios que están en acción en este tiempo, en los últimos tiempos que estamos viviendo. Tienen que ser siervos de Dios, como Pablo dice apóstol. Yo soy un pastor, un evangelista, por la voluntad de Dios, porque Él fue el que me hizo el llamado. Entonces, Él es el que nos hace el llamado, y cuando nos llama, Él nos equipa. Él dice en la Escritura que nos hace ministros competentes. Entonces, aquí Pablo manda los saludos y dice, y manda saludar a todos los santos que están en toda la región de Acaya. Sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo está aquí mencionándole a la iglesia de Corinto y está bendiciendo a Dios. Dice, el Dios de toda consolación, el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, porque es necesario pasar las tribulaciones. Pero en las tribulaciones, en las pruebas, el Señor siempre está con nosotros. Y dice, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. En todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer de acuerdo a lo que dice Pablo aquí también? Que también, así como Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, cuando estamos pasando tribulaciones, dice que también nosotros, para que también nosotros podamos también consolar a los que están en tribulación, en cualquier tribulación, que lo podamos consolar, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, así como Dios nos consuela, por medio de esa consolación, también nosotros debemos usar ese medio de consolación para con aquellos que están padeciendo esas persecuciones. Sigue diciendo, verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire qué bonito, lo que está diciendo, que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. O sea, ¿cuántas y cuántas veces no hemos sido
afligidos, atribulados por andar predicando el evangelio, por el hecho de ser cristianos y no compartir con el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan luego a poner aflicciones a uno. Y Pablo dice que de esa manera, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, esas aflicciones que vienen por el hecho de ser cristianos, que nos trae el mundo, dice que por mismo Cristo también viene nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Oiga, de modo que cuando estemos pasando tribulaciones, no debemos de fastidiarnos, desesperarnos, de estar renuentes con Dios por la tribulación que esté uno pasando, porque dice que si somos atribulados es para nuestra consolación, para que Dios nos consuele y para nuestra salvación. Oiga, o sea que la tribulación Dios la permite para nuestra consolación y para nuestra salvación. Por eso hay otro contexto donde dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, oiga, muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. O sea, alcancemos la salvación. Y aquí Pablo les está haciendo saber a la iglesia de Corinto y a nosotros aquí también, que si somos atribulados es para que seamos consolados y también para que estemos seguros de nuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación. Dice que si somos nosotros consolados, es para que nosotros consuelemos a otros y para la salvación de otros también, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, ¿cómo es que opera esa consolación y salvación? La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros. O sea que cuando están sufriendo las mismas aflicciones o estamos sufriendo las mismas aflicciones que pasaron aquellos grandes siervos, también nosotros también vamos a padecer esas aflicciones. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. O sea, Pablo está hablando aquí acerca de los hermanos de la iglesia de Corinto. Les dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. O sea que ellos están, Pablo y los que fueron a predicarles allá, de los cuales formaron esa iglesia en Corinto, dice que su esperanza en ellos está firme. Pues dice, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, así como son compañeros en las aflicciones, dice también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Oiga, aquí les empieza a contar Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto lo que había padecido en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Dice que fueron abrumados, o sea, fueron atribulados de una sobremanera grande, o sea, muy fuerte. A eso quiere decir sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea, que sentían que no tenían la fuerza para realizarlo, para poder salir adelante de esas abrumaciones. Dice, de tal modo
que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Oiga, qué tremendo estuvo esa abrumación, que perdieron la esperanza de conservar la vida. O sea, sentían que se morían. Y por eso Pablo está diciendo, no queremos, hermanos, que ignoren de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, nos lo cuenta eso para que cuando nosotros lleguemos a estar en una tribulaciones, en unas abrumaciones de sobremanera, o sea, muy grandes, que sepamos que aunque sientamos morir, Dios nunca se olvida de sus promesas. Él siempre va a darnos la salida. Dice Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, sentían que se morían. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo entendió que esos sufrimientos, tribulaciones, esos abrumamientos que les hicieron, y Dios los permitió, fue con el propósito para que aprendan a confiar en Dios y no en ellos mismos. Y ahora nos lo dice a nosotros también, que cuando estemos en unas tribulaciones muy adversas, muy sobremanera, dice que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, que pongamos todo en las manos de Dios. Jesús mismo lo dijo: echen en mí sus cargas. Entonces, cuando estemos en esas situaciones, clamemos al Señor, que Él está atento al clamor de su pueblo. Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios. O sea, para que aprendamos cuando estemos en situaciones muy, muy difíciles, que ya no tengamos fuerzas, dice que entonces clamemos a Dios y confiemos en Dios. El cual, dice, el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará. O sea, dice que los libró y luego dice, y nos librará. Esa es la esperanza que tiene Pablo, y esa es la esperanza que debemos de tener también nosotros. Dice, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Claro que nos va a librar de tan gran muerte, porque recordemos que nosotros tenemos la vida. Desde el momento que recibimos al Espíritu de Cristo, la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, aunque muéramos, aunque pase lo que pase, estamos seguros que aquel que levantó a Jesús de los muertos también va a levantar a nosotros y darnos vida. Dice, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo les estaba diciendo que también ellos cooperaran, dice, a favor nuestro, cooperaran. ¿Cómo iban a cooperar? Por medio de la oración, que cooperaran orando. Dice, aquí lo dice bien claro, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Dice que para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro. Sigue diciendo, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Pablo estaba diciéndoles a los de Corinto que su gloria para ellos era esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo mucho más con ustedes. O sea, es algo muy bonito lo que Pablo les menciona. Dice que por la sencillez, dice, y con sinceridad de las conciencias, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. La sabiduría humana nos sirve aquí solamente en la tierra para que podamos salir adelante en el trabajo, en las responsabilidades con nuestra familia. Para eso nos sirve la sabiduría humana. Estudiar, prepararse para ser un profesionista y no tener que ir a trabajar con el lomo, con las manos en el campo. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos la sabiduría humana, ¿verdad? Y también como predicadores necesitamos la sabiduría humana porque pues vamos a predicarles a los humanos y entre ellos vamos a encontrar personas muy preparadas. Y si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a predicarles el evangelio? Por eso Pablo decía que debemos de estar preparados para predicar el evangelio. Entonces, dice, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden, y espero que hasta el fin las entiendan. Pablo espera que hasta el fin las entiendan, todas esas cosas, dice. Como también en parte, dice, han entendido que somos vuestra gloria. O sea, Pablo decía que ellos eran su gloria de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque se glorían en ellos. Tuvieron el privilegio de tener ese gran apóstol, al apóstol Pablo. Así como también ustedes, la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuviesen una segunda gracia. Pablo está diciendo que con esa confianza de que les estaba hablando, quiso ir primero a ellos para que tuviesen una segunda gracia. Y por ustedes pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Pablo amaba mucho a la iglesia de Corinto, pues él le costó muchos sufrimientos para poder formar esa iglesia. Y por eso les tenía mucho amor, mucho cariño. Y por eso quería ir a estar viéndolos y les tenía confianza. Y tenía esperanza en ellos, en que iban a perseverar y a llevar buen testimonio, a dar buen fruto. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Pablo les está preguntando, dice, al proponerme esto, o sea, de ir a ellos y todo eso,
Dice, usé quizá de ligereza, o sea que nomás tomé la decisión así a la ligera. No, Pablo antes de tomar una decisión, él consultaba con Dios. Él sabía si era la voluntad de Dios o no era la voluntad. Y eso nos enseña a nosotros también a que aprendamos a entender cuál sea la voluntad de Dios para que podamos realizar cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier actividad. Y lo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Por eso dice la palabra que cuando tu sí sea sí, tu no sea no, porque lo que es de más del mal procede. Y era lo que estaba diciendo aquí Pablo a la iglesia de Corinto. Dice que les predicó el evangelio él, Silvano y Timoteo, y que en todo su caminar ha sido sí y no. O sea que cuando decían no es no y cuando decían sí es sí. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea que las promesas que nosotros tenemos de parte de Dios, todas las promesas que tenemos de parte de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, tienen que ser sí y en el amén. Las bendiciones, dice, todas las promesas de Dios. Y el que no confirma con ustedes en Cristo, y el que no ungió, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga, dice que Dios, dice que el Dios, el que los confirma con ellos en Cristo, y el que nos ungió, dice, es Dios. Dios es el que nos ungió, el cual, o sea, Dios, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, mientras nosotros no tengamos el Espíritu en nuestro corazón, no somos salvos, no somos cristianos. Somos cristianos de nombre nada más. Pero lo confirma Pablo allá en Juan 8:31, un pasaje muy conocido y que lo he repetido muchas veces, donde Jesús les dijo a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, dice que, y el que nos confirma con ustedes es Cristo, y el que nos ungió es Dios. O sea, Dios es el que nos unge con el poder de su Santo Espíritu. Y aquí lo dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras quiere decir, es algo que se está dando para que las personas tengan esa promesa, y eso simboliza esas arras. Cuando la gente se casa y le dan las arras, ¿verdad? Es algo que está simbólico, que le está dando esa promesa a la esposa, que no le va a faltar nunca nada. Y aquí dice que nosotros, Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, las promesas del Espíritu en nuestros corazones.
Y cuando tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, es cuando nosotros somos guiados por ese Espíritu. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. Oiga, aquí Pablo estaba diciéndoles, invocando a Dios por testigo sobre mi alma, dice, porque he sido indulgente con ustedes y no he pasado, dice, todavía a Corinto. Y no que nos enseñoremos de ustedes, sino que colaboramos para vuestro gozo por la fe, porque por la fe están firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo les escribí, para que cuando llegue no tengan tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en ustedes, todos que me gozo es el del todo ustedes. O sea, Pablo estaba, repite y repite, que el gozo que tenía él era de parte de los corintios, porque les había tomado mucho amor, mucho cariño, y siempre recalcándoles todo eso, para animarlos, para fortalecerlos, y no dieran marcha atrás. Dice, verso 4, 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas. Oiga, Pablo dice que les escribió con muchas lágrimas. Es que estaban pasando situaciones difíciles. Y Pablo les tenía mucho amor y no quería que ellos dieran lugar al diablo. No para que fuesen contristados, dice el verso 4, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que les tengo. Oiga, qué bonito les habla al último, para que sepan, dice ustedes, cuán grande es el amor que les tengo. Bueno, entramos a otro punto, verso 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo habla aquí acerca de perdonar a los hermanos, dice, y consolarlos para que no sean, dice, consumidos de demasiada tristeza. Cuando un cristiano llega a ofender, a fallarle al Señor, después le da tristeza. Y por eso Pablo está hablando este punto. Dice que cuando algún hermano haya caído ahí, que deben de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. O sea, que confirmen el amor para con él. Porque también para este fin les he escrito, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo.
O sea, Pablo le estaba escribiendo para probarlos si de verdad eran obedientes en todo. O sea, Pablo los amaba mucho, ya lo mencionó, pero no porque los amara mucho iba a pasar por alto si estaban pecando, si estaban fallándole al Señor. Eso no se pasa por alto, sino solamente, dice que deben de consolarlo, afligirse con él y perdonarlo. Y al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar si queremos ser perdonados. Y es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, de parte del Señor. Y les dice, y al que ustedes perdonan, yo también. O sea, al que ustedes perdonen, yo también lo perdono. Porque también yo he sido perdonado. O sea, Pablo reconoce que también ha sido perdonado. Y dice, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, ¿qué debemos de hacer? Debemos de otorgar el perdón para que Satanás no agarre ventaja, dice, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que el diablo siempre está maquinando, o sea, planeando cómo destruir la obra de Dios. Y por esta razón Pablo les dice que deben de perdonar para que el Satanás no tome ventaja. Sigue diciendo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dice que Pablo llegó a Troas a predicar el evangelio de Cristo y tenía muchas puertas abiertas para predicar, pero Pablo les está haciendo saber a los corintios que no tuvo reposo en su espíritu porque no halló al hermano Tito. No lo halló, supuestamente él se encontraba en ese lugar y cuando llegó pues no lo halló, yo creo que ya se había ido y por eso él no sabía, y como no sabía pues estaba preocupado y por eso no tenía reposo en su espíritu. Dice, y despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo aquí estaba diciéndoles algo muy, muy serio, muy fuerte a la iglesia de Corinto. Pablo dice en el verso 14 que le da gracias a Dios porque los llevó siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea,
cuando nosotros andamos predicando la palabra de Dios, dice que allá queda ese olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando la palabra es recibida, el Espíritu Santo está ahí y empieza a verse el fruto, el cambio de vida que Dios hace en la persona. Y es ahí donde Pablo menciona estas palabras. Dice: por medio de ustedes manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Oiga, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, para ellos ciertamente grato. Dice, para eso ciertamente olor de muerte para muerte. Cuando no recibimos la palabra, entonces hay muerte. Por eso dice que para aquellos es olor de muerte. Pero para aquellos, los que hemos creído, dice que somos olor de vida para vida. Porque Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Entonces, por eso es que cuando retenemos la palabra, por eso huele a vida. Como dice aquí, grato olor de vida para vida. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y luego dice aquí, miren, esto bien importante. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que medran? Muchos medran, o sea, distorsionan, recortan la palabra, no la dan completa, la están degradando. Entonces, y por esa razón, es como lo menciona allá en otro lugar, que dice que están como los niños deben de desear la leche no adulterada. Aquellos que medran la palabra es igual como si estuvieran tomando los niños leche adulterada. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo distorsionada, está siendo adulterada y no va a causar el efecto por el cual es enviada. Y esto es lo que Pablo les dice aquí. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Oigan, ahí lo dice, falsificándola. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y eso es lo que yo hago siempre. Con quien quiera que yo vaya, me pare a predicarle, siempre va por delante el Evangelio de Jesucristo y la palabra del Señor, la doctrina de Cristo. Eso es lo que debe de abundar en nuestra boca para edificación a todos aquellos que nos oyen. Es importante entender todo esto. Vamos a comenzar en el capítulo 3. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestro corazón, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas de carne del corazón.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo estaba hablando aquí a los corintios, haciéndoles ver que ellos no se recomendaban a ellos mismos. Y que ellos no tenían necesidad, como algunos otros, de cartas de recomendación. No, ellos se recomendaban porque la palabra los recomendaba. Cuando empezaban a predicar, era la palabra la que los estaba recomendando. Porque ellas, la gente que los escuchaba, o la gente que nos escucha ahora, ellos mismos testifican, comparten con otras personas y hablan de uno. Dicen, no, ese sí sabe, o ese predica la palabra, es duro, pero no enseña bien, explica bien, lo entendemos bien. Y ese es el propósito, y debe de ser el propósito de todo aquel siervo de Dios. Estar seguro de que están entendiendo la palabra que él está exponiendo, para que pueda haber edificación. Sigue diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, si nosotros estamos competentes, es porque Dios nos provee, nos hace ministros competentes. Aquí lo dice, mire. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice que nos hizo competentes de un nuevo pacto, porque el primer pacto fue el que quedó invalidado, el que se hizo con Abraham. Entonces, dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Él nos hizo ministros competentes. Verso 7. Capítulo 3, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pablo está hablándoles aquí que todo lo que ellos estaban haciendo todo eso fue con gloria y por el ministerio que el Espíritu Santo les ha dado a ellos y nos ha dado a aquellos que todavía estamos sirviéndole al Señor. Y es lo que está hablando. Si aquella gloria que fue en el primer pacto, dice que se cubrían el rostro, no podían mirar a Moisés cuando estaba en la presencia de Dios y se cubrían, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. O sea que si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál es ese? O sea, la ley.
porque la ley condenaba. Por eso dice, la ley condenaba. ¿Por qué? Porque en ese ministerio tenían ellos que abundar en ello y a ser obedientes a la palabra. Entonces, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el misterio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, si la ley que tenía y perecía, dice, todo aquello que perecía tenía gloria, mucho más glorioso, dice, será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice que Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, para que no fijaran la vista con ese poder que tenía Moisés, porque estaba en la presencia de Dios. Dice verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice que el entendimiento de ellos se embotó. O sea, embotó quiere decir como un cuchillo, por ejemplo, que no tiene filo. Dicen, está bien boto. O sea, no está filoso, no corta, no hace daño. Lo agarras, le pasas el dedo así y no te corta, está boto. Entonces, aquí dice Pablo que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir? Que así como el cuchillo no corta, porque está boto, así también el entendimiento de ellos no pueden entender porque está boto su entendimiento. No pueden entender. Y es lo que está diciendo aquí. Porque hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, el mismo velo, como Moisés se ponía el velo, pero ya en el templo había un velo que cubría donde estaba el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. Y había ese velo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, y dice que cuando Él expiró, dice que exclamó que terminado es su ministerio. Dice, terminado es. Entonces, ese pacto que terminó ahí, dice que cuando exclamó esas palabras, que dijo que terminado era, y expiró, dice que el velo del templo se rasgó hasta abajo, dando así abierto el paso para poder ir directamente al lugar santísimo, que ya no era en ese templo, sino ahora era o es hasta el trono de la gracia. Hasta allá nos podemos entrar en oración. Sigue diciendo, dice que les queda ese pacto, ese velo, dice en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
O sea, cuando se convierten a Cristo, se les quita ese velo. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que se nos abren los ojos espirituales y podemos mirar las cosas tal y como son. En cambio, dice la Escritura que el diablo tiene velado a todo el mundo, o sea, le tiene velo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Sigue diciendo, verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, hasta ahorita, cuando se lee a Moisés, el velo todavía sigue estando puesto en el corazón de ellos. ¿Cuál es el corazón? La mente. Ese es el corazón del alma. Entonces está velado, no le permite ver. Y el verso 16, miren lo que dice, qué precioso está. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando se conviertan a Cristo, el velo se les quitará, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¡Qué precioso! Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que el Señor, cuando hace morar su Espíritu Santo en nosotros, es en ese momento cuando vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, poco a poco. Dice capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo está hablando acerca de todo lo que andan ellos haciendo, predicando el evangelio, y aquellos que no reciben o que ignoran el evangelio voluntariamente, que lo quieran ignorar. Dice en el verso 3, capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues sí, entre los que se pierden está encubierto, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si está encubierto, si no les resplandece la luz del evangelio, entonces ellos se van a perder. Se van a perder. Sigue diciendo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga lo que les mencionaba hace un momento, que el diablo tiene cegados. Ahí lo dice en el verso 4, capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, aquellos que son incrédulos no tienen entendimiento para entender la palabra de Dios, porque su incredulidad los ciega. Por eso Jesús le dijo a Tomás el día que se les apareció, que Tomás no creía, y cuando lo vio creyó. Y Jesús le dijo, tú porque me has visto has creído. Bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Por eso le dijo él, no seas un incrédulo, sino un creyente. Sigue diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, Pablo está mencionando, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos. Y por último, para terminar este estudio, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, aquí lo dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Dónde dijo eso? Pues la Biblia dice que la tierra estaba desértica y desordenada, y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y aquí dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y es el mismo, dice. Y esa luz, dice, es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. O sea, para que pudiera iluminar nuestro conocimiento, para que pudiéramos adquirir el conocimiento. Es como si estás leyendo y no tienes luz, ¿cómo vas a adquirir el conocimiento? ¿Cómo vas a conocer lo que estás leyendo? Entonces tiene que haber esa luz, y nosotros tenemos esa luz en nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente, que es el corazón. Entonces cuando tenemos esa luz, ahí tenemos todo. Y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz quiere decir en la cara de Jesucristo. O sea, cara a cara estaremos con el Señor. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 1 de la segunda carta a los Corintios. Pues fue mucha lectura, hay muchas cosas que estaba dando a conocer Pablo allá. Algunas no nos conciernen mucho a nosotros, pero lo que concierne a nosotros traté de explicar lo mejor que pude. Y bueno, terminamos con el estudio número 1, aquí hasta el capítulo 4, versículo 6. El estudio número 1 abarcó el capítulo 1, 2, 3 y parte del capítulo 4, que llegamos hasta el versículo 6. Bueno, hermanos, este fue el estudio. Que Dios me los bendiga, y deseo de todo mi corazón que Dios les hable a su vida. Y si tienen dudas, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima. Adiós.